tardes, hermanos. Gracias les doy una vez más por permitirme entrar una vez a sus hogares. Gracias por que Dios nos permite compartir su palabra día con día. Le damos gracias a nuestros dirigentes, a nuestras autoridades allí en la radio. Y vamos a hacer una pequeña oración. El tema de hoy habla de Felipe y el eunuco. Esta es una estación que ha sido de bendición para muchas familias, porque esta es una estación que viene con bendición del Espíritu Santo. Y comenzamos con una pequeña oración, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, llegar hasta aquí y compartir tu palabra. Te damos gracias por estos medios de comunicación, porque a través de ellos llegan a muchos hogares para compartir tu preciosa palabra, para que muchas personas vengan a tus pies, porque ese es el propósito principal de lo que hacemos, de lo que trabajamos para ti, Señor, porque tú nos has enviado a repartir tu palabra a todo el mundo. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Como les decía, hermanos, el tema de hoy es Felipe y el eunuco, basados en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Te invitamos a ti y a tu familia para que asistas, nos veas nos escuches a través de la radio y a través de Facebook. En la radio, en la web, nos puedes visitar en www.mrkadosh.net. Y en Facebook, ahora ya estamos también en YouTube y en otros medios de comunicación. Y vamos directo a la palabra. Si me acompañan, por favor, mientras vamos a empezar en Hechos 8:26. Y la palabra dice: Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba y sentado en su carro, leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía al profeta Isaías, y le dijo: ¿Entiendes lo que lees? Y dijo: ¿Cómo podré, a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada la tierra de su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: Te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: He aquí el agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y gozoso siguió su camino. Pero Felipe se halló en Azoto, y pasando predicaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí le vamos a dejar. En el capítulo 26 dice la palabra que el Señor mandó a uno de sus ángeles, porque ¿cuántos saben que Dios nos habla a través de muchos medios? Te puede hablar a través de otras personas, te puede hablar a través de sueños, a través de unos pensamientos. Dios maneja muchos lados para hablarte, para hacerte saber la palabra de Dios, lo que Él quiere de ti. Incluso a través de todos estos mensajes que tú miras a través de Facebook, a través de esta radio, que es una bendición para muchas familias. El Señor te está hablando cada vez que tú escuches una predicación de los hermanos, de cada uno de los predicadores. El Señor te habla a ti diario, o de vez en cuando te dice lo que tienes que hacer, o lo que Él quiere de ti o para tu familia. Entonces es importante que tú escuches, que tengas oído para escuchar la palabra de Dios, que no solamente nos entre por un oído y nos salga por el otro sin haber retenido nada de la palabra de Dios. Entonces esto es muy bueno para ti, para tu familia, porque te va a hacer muy bien, en vez de hacerte mal. Algo aquí, la palabra de Dios es buena, hace mucho bien. Entonces aquí en el primer versículo, dice que el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Cabe mencionar aquí que en este capítulo el Señor le habla a Felipe, y me llama la atención que Felipe inmediatamente obedece la voz del Señor, sin titubear, sin decir no, pues por qué, y sobre todo porque este camino, el que de Jerusalén a Gaza, los que ya han tenido la oportunidad de viajar a esos lugares, saben que ese lugar en ese tiempo era desierto, era un camino donde no pasaba ni gente casi por ahí, eran más bien un atajo para llegar de Jerusalén a Gaza, pero ese casi nadie lo tomaba porque era un lugar muy desértico. Entonces, pero el Señor le dice a Felipe: ve por ese camino, y Felipe no lo dudó. Entonces, cuando a ti te hablen y te digan: hace esto o ve por allá, obedece. Hay que saber nosotros obedecer a la palabra de Dios. No importa que tú digas: no, pues ¿por qué por ahí? Si por ahí es difícil, o por ahí no me gusta. Hay que nosotros actuar, tener la actitud como Felipe la tuvo, y obedecer ciegamente al Señor, a nuestro Señor, a Dios, ¿verdad? Y a nuestro Jesucristo y al Espíritu Santo, que es el que te avisa a cada momento. Entonces entonces se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace. Así se llamaba. La Candace le ponían así a la reina. Era un sobrenombre que le ponían a la reina. Como cuando le ponían al rey de Egipto, le decían el faraón, ¿verdad? Entonces era un sobrenombre que le ponían a la reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros. Dice que el eunuco era como el tesorero, era el tesorero principal de esa reina. Y había venido a Jerusalén a adorar, pero ¿a quién? La pregunta es: ¿a quién iba a adorar? Pues Felipe, eunuco,
en ese tiempo iba hacia Jerusalén a ofrecerle, perdón, no sacrificio, a adorar al Señor, a Jehová nuestro Dios. Y llevaba no sé si sepan la palabra eunuco, lo que significa. Un eunuco es el nombre que se le ponía a las personas que eran castradas. Esas personas, esta idea la tuvo un rey, porque los reyes, cuando iban a la batalla, cuando salían con todo ese ejército a la batalla en el campo, para no tener esa preocupación de que su reina se llegara ¿cómo se dice?, a mezclar con otra persona en su reino, sobre todo con la servidumbre y personas allegados a la reina, como los servidores, los coperos, todos los hombres que estaban allí, pues al ver sola a la reina o la reina a ellos, el rey a veces tardaba meses allá en batalla, y entonces las necesidades humanas a veces nos llevan a hacer cosas equivocadas, ¿verdad? Entonces, para no tener ese problema, los reyes hacían esto con los hombres, con todos los hombres que servían ahí en su reino. Los castraban para que no pudieran tener relaciones con la reina. Entonces, por eso se les daba ese nombre de eunuco. Entonces, el eunuco regresaba sentado en su carro y leía las profecías de Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mire qué importante cuando el Espíritu, aquí dice que el Espíritu dijo a Felipe, porque en el principio, en el primer capítulo que leímos, era un ángel el que le había dicho a Felipe que fuera por ese camino, pero allí en este capítulo dice que ya era el Espíritu el que le estaba hablando a Felipe. Entonces Felipe reconoció la voz del Espíritu Santo y obedeció, inmediatamente obedeció y dijo: acércate a ese carro. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha dicho el Señor, háblale a esa persona? No sé si a mí me ha pasado también, y la verdad a veces no he obedecido, no he sabido entender o captar o reconocer la voz del Espíritu que me dice: háblale a esa persona, cuando va pasando por allí, o a X persona cerca de tu trabajo, de tu escuela, pero tú te quedas así como con ¿será o no será que me acerque o no me acerque? Pero no eres tú, sino es el Espíritu Santo que te está diciendo: acércate a esa persona para que le hables del Evangelio, de la palabra de Dios. A mí me ha pasado y he dejado ir a esas personas. Soy sincero, y la verdad que sí he dejado. Después me arrepiento y dije: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no obedecí ese sentimiento que llegó a mí en ese momento? Y esa persona se me fue. Y después llega el arrepentimiento, pero ya es demasiado tarde. Pero no debemos de ser así. Entonces nosotros debemos inmediatamente obedecer, así como Felipe le dijo el Espíritu a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe obedeció, corriendo. Aquí dice que corriendo, en el capítulo 30, dice: corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía al profeta Isaías, y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Entonces el eunuco estaba, como sabemos, la palabra de Dios no llegaba muchas veces al pueblo normal, lo que eran las personas en ese tiempo, o las personas leídas, o los que tenían acceso a la educación, eran los que estaban más llegados a los reinos, los que vivían allá dentro de los castillos. Pero las personas que vivían afuera muy pocas veces tenían acceso a la educación. Muy pocas personas sabían leer y escribir.
Entonces, aquí cabe mencionar que este eunuco sí estaba leyendo la palabra de Dios, porque cuando fue a ofrecer adoración, por ahí por el camino alguien le vendió, o él compró un pergamino, y él venía leyendo a Isaías, pero no entendía lo que estaba allí escrito. Fue así como Felipe le hizo esa pregunta. Y le preguntó, ¿le entiendes lo que lees? Entonces Felipe le dice, y dijo, ¿cómo podré a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Muy pocas veces se veía en ese tiempo que una gente de esa jerarquía que tenía como el eunuco tenía, se mezclara tan fácil con la población, ¿verdad? Ellos por lo regular se creían mucho por pertenecer al grupo del reino de ese tiempo. Y dijo, ¿cómo podré a no ser que alguien me enseñe? Entonces Felipe se subió al carro y dice, y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja fue al matadero, y como cordero mudo delante del trasquilador, así no abrió su boca. Como nosotros ya conocemos de esta palabra, sabemos inmediatamente cuando leemos este pedacito del primer versículo del 32, dice, y el lugar de la escritura que leía era como oveja fue al matadero. Cuando tú escuchas eso, inmediatamente a tu mente es Jesucristo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que es Jesucristo, pero el eunuco no lo sabía. Él no sabía porque Jesucristo ni siquiera había nacido en ese tiempo. Él estaba profetizando, en esa parte se estaba profetizando que iba a venir Jesucristo. Dice entonces, y respondió el eunuco a Felipe y dijo, te ruego, ¿de quién dice esto? ¿De quién dice esto del profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, eso no era el profeta el que había escrito esas palabras, sino era que se estaba anunciando la palabra de Jesucristo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesucristo. Ahí fue cuando él estaba predicándole a él le compartió en ese momento, le compartió la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo al eunuco, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Porque en ese ratito pasaron, cuando iban los dos en el carro, el eunuco de repente vio hacia un costado un lago o algún lugar donde había agua. Y le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces el Felipe le dijo, dice, si crees de todo corazón, bien puedes, claro que se puede. No necesitas tú ir a una iglesia, a una congregación, a que te bauticen, sino que esto puede ser en cualquier lago, en un río, siempre y cuando se te sumerja completamente. Tu cuerpo debe ser sumergido, porque ahí en ese acto, nosotros es como si enterráramos al viejo hombre, y cuando sales del agua, nace un nuevo hombre en ti. Y ahí es cuando recibes a Jesucristo y tu vida comienza a ser transformada. El Señor empieza a trabajar en ti y comienza a transformar tu vida con ese acto del bautismo en agua. Debe ser en agua, así como lo hacía Pedro, como lo hacía Jesús. Jesús fue bautizado igual que así, de esa manera. Entonces él nos puso su ejemplo para ser bautizados. Dice, perdón, el que bautizaba era Juan, yo me equivoqué, no era Pedro, era Juan el que bautizaba. Y respondiendo dijo,
Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Que quien no quisiera padecer muerte y yo no quisiera padecer muerte y ser arrebatado, así como fue arrebatado Felipe o Enoc, que fueron llevados así, tal y como estaban en ese momento. Va a ser algo bonito, algo hermoso para las personas, pero lo vamos a experimentar cuando Jesucristo regrese. Nosotros también vamos a ser arrebatados en ese tiempo, pero debemos estar con Cristo, recibir a Jesucristo en nuestro corazón y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Por eso en estas prédicas de todos los predicadores te hacen la invitación. Cuando si tú no conoces todavía y no aceptas a Jesucristo en tu corazón y le reconoces como tu Señor y tu Salvador, estás corriendo un peligro muy gravísimo, muy grave, porque se podría decir que es un caso de vida o muerte. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, pero cuando digo vida y muerte, puede ser muerte eterna. Estoy hablando de la muerte eterna o la vida eterna. Espiritual. Ajá, espiritual, en el mundo espiritual. Dice, aquí, fíjate que en las últimas palabras que dice, y el eunuco no le vio más a Felipe, porque como el Señor se lo llevó, pues ya el eunuco lo anduvo buscando y no, pues ya no estaba Felipe, se lo había llevado Dios. Dice, y el eunuco gozoso siguió su camino. No sé si tú recuerdas el rico que se le acercó a Jesucristo y le dijo, yo he hecho todo lo que tú has dicho. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta a mí para ser salvo, ¿verdad? Y ya le dice el Señor, pues vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y serás salvo. Y entonces, pero él, este rico, no pudo hacer eso. Simplemente no pudo. Él estaba muy atado a su dinero. Su dinero lo tenía aprisionado y él simplemente no pudo deshacerse de lo que el Señor le había dicho. Y triste se fue. Pero sin en cambio, fíjate la diferencia aquí con el eunuco. Cuando recibió a Jesucristo, cuando fue bautizado, dice que gozoso siguió su camino. Se fue lleno de gozo. Y eso es así como nosotros debemos sentirnos gozosos de que ahora caminamos con Cristo, que Él vive en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que Él no nos va a abandonar y siempre estará en todo momento, en las buenas y en las malas, va a estar Él siempre con nosotros y nunca nos va a abandonar. Entonces, es por eso que te digo que es una decisión muy importante de que tú, sobre todo tú, varón, como jefe de familia, eres el que tienes que tener esa responsabilidad y esa decisión tan importante, porque toda tu familia, tu esposa y tus hijos van a ser guiados como tú los guíes. Si tú te vas y tomas el camino más fácil y el camino del pecado, toda tu familia se va a ir hacia allá. Eres como el capitán del barco. Si tu barco se hunde o va a la deriva, es por tu culpa. Es por tu irresponsabilidad. Entonces, por eso te hablo a ti especialmente como varón, como cabeza de familia, de que tú seas el primero en tomar esta decisión, en que el Señor llegue a tu vida, el que traigas la palabra de Dios, el que te preocupes porque toda tu familia llegue a los pies del Señor y sean salvos todos.
Así es que yo te invito a que de veras hagas esta oración conmigo. No sé si estás disponible este día, que yo espero que no dejes pasar un día más, porque la muerte nos acecha a cada momento, a cada segundo. Uno nunca sabe que hoy vivimos, pero mañana, quién sabe. Hoy mismo podría pedir tu vida. Hoy mismo podría ser tu último día, y quedaría tu familia esperándote, y tú sin haber aceptado a Jesucristo, y tu familia también. Es una situación muy, muy triste. Algo que pues el Señor no le gustaría. Él le gustaría que tú obedecieras y que vinieras a sus pies. Entonces, si tú estás dispuesto en este día, te invito a que repitas conmigo una pequeña oración, y que por primera vez te rindas al Señor, y el Señor te va a recompensar por todo, por pequeña oración que hagas tú, y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, cierra tus ojos y repite conmigo. Hago hoy mismo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname. Señor, gracias te doy. Gracias le doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesucristo, por salvar mi alma en este día. Ahora tú eres Cristo, mi Salvador. Gracias. Amén y amén. ¿Ves cómo esta pequeña oración tan sencilla te va a salvar el alma? Te va a salvar de un fuego eterno, de una condenación eterna. Es algo muy importante que tú lo hagas. Si hoy no lo hiciste, yo te invito a que a través de cualquiera de nuestros predicadores en esta estación, el día que tú que decidas hacerla, hazlo. No te tardes más, porque el Señor te está llamando. No somos nosotros los que te estamos haciendo el llamado, es el Señor a través de nosotros. Así como Dios utilizó a las personas para escribir su palabra en la Biblia, lo que le llamamos la Biblia, así utiliza a las personas para hablarle a toda la gente. Y si tú no has hecho ese llamado, por favor, yo te lo pido como a un amigo, como alguien que te ama, como el Señor Jesucristo amó a la gente, ¿verdad? Él nos amaba con amor eterno. Nos ama, perdón. Así es que no dejes de escucharnos a través de esta radio www.mrkadosh.net, porque es una estación con bendición, una estación con la unción del Espíritu Santo. Gracias por sintonizarnos, gracias por permitirme estar en tu casa, por llevarte la palabra de Dios, y te esperamos el miércoles próximo. No faltes, no solamente conmigo, sino con los demás. Así es que te doy gracias por los que estuvieron conectados, gracias a Dios por todo. Amén.